Ahora, se me ha asignado una maravillosa responsabilidad, y esa consiste en predicar acerca de lo que la Biblia dice acerca de las mujeres predicadoras. Sí, mi sentimiento es exactamente igual al de ustedes. Pero es muy importante. Y quiero decir, gracias a Luis, quien está traduciéndome, y le dije que podía decir lo que él quisiera. Entonces, pueden hacerlo responsable de lo que diga. Obviamente, este es un asunto muy importante. El asunto de mujeres predicadoras no es nuevo, pero se ha incrementado en años recientes y la palabra de Dios no ha cambiado. Entonces, aquellos que guían esta conferencia quieren ayudarles a ustedes a entender este asunto para que ustedes puedan responder de una manera bíblica. Ahora, el texto al que quiero que me acompañen es 1 Corintios capítulo 14, versículos 33 al 38. 1 Corintios 14, 33 al 38. Y vamos a comenzar a la mitad del versículo 33. La primera parte del versículo 33 realmente está conectada al pasaje anterior. El pensamiento que vamos a estar viendo comienza con la afirmación en el versículo 33, y voy a leérselos, como en todas las iglesias de los santos. Las mujeres deben callar en las iglesias, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios? ¿O solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Mas el que ignora, ignore. Entonces, la afirmación divina es clara en el versículo 35. Es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Ahora, esa es una prohibición absoluta. Es indecorosa, es escogido de manera muy cuidadosa. No sé exactamente cómo la traducción, el español lo traduce. La palabra en griego, la palabra original, aiskros, significa, es una desgracia. De hecho, en la carta de Pablo a Tito, es traducida algo bajo, vergonzoso. El verbo de raíz básicamente significa desgracia o vergüenza. El apóstol Pablo ha escogido una palabra muy, muy fuerte. Es más que impropio, es más que mal, es algo vergonzoso, una desgracia. La misma raíz en el griego es traducida en Efesios 5:4 por la palabra inmundo en inglés, en español. ¿Es la idea? Mancha la iglesia, trae vergüenza sobre la iglesia que una mujer hable en la iglesia. Esta ley inequívoca, divina, este mandato divino inequívoco es tan absoluto, tan universal, que el versículo 33 dice, como en todas las iglesias de los santos. Como en todas las iglesias de los santos. Este es universal. Todo lugar, toda época, toda denominación. Entonces, toda la sección tiene como comienzo, en esas palabras al final del versículo 33, como en todas las iglesias de los santos, las mujeres deben estar calladas en las congregaciones. El apóstol Pablo está enseñándonos algo para lo cual no hay ninguna excepción. Él es muy cuidadoso cuando dice que algo debe ser una realidad en todas las iglesias. Si usted regresa a 1 Corintios capítulo 4 y observa el versículo 17, lo ve al final del versículo. Él está hablando de Timoteo, su hijo en el Señor amado y fiel. Él dijo, recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Lo que él está diciendo ahí es que su teología y su doctrina es la misma en toda iglesia. Entonces, permítame compartir algunas cosas con ustedes. Es absolutamente claro que todas las iglesias es vergonzoso que una mujer hable, en toda iglesia. En una encuesta reciente en nuestro país, 79% de los estadounidenses están cómodos con una pastora.
62% de cristianos practicantes están cómodos con una mujer pastoreando. 40% de los evangélicos están cómodos con una mujer pastora. 50% de todos los alumnos actuales de seminario que están estudiando para el ministerio pastoral son mujeres. 27% de los pastores en Estados Unidos son mujeres. En 1960 era 2%. El cristianismo evangélico es la última frontera, me imagino que podrás decirlo así, de caer presa a la rebelión feminista. Las pastoras, las predicadoras son de manera más obvia, están de manera más obvia violando una palabra que es absolutamente clara que viene del Señor. No es nada menos que rebelión abierta. Las mujeres que predican en la iglesia, mujeres que pastorean, son una vergüenza, dice la palabra de Dios, son una desgracia, se oponen abiertamente a Dios y a su revelación. Eso debe ser considerado como nada más que desobediencia abierta. Vi un artículo escrito por una mujer que estaba ofreciéndose para ser pastora y ella dijo, si tienes una maestría en divinidad, vas a predicar. Y ella presentó esta pregunta. ¿Cómo es que el sexismo tiene una función conforme la congregación de tu iglesia se esfuerza por abrazar el liderazgo pastoral de las mujeres? Lo que le está diciendo es, si no estás recibiendo a pastoras, eres un sexista. Lo que eso significa es que vas en contra de la tendencia social, cultural. Ella sugeriría que tú fueras en contra de Dios antes de que fueras en contra de la tendencia cultural. Ahora, ¿por qué es que esto es un asunto tan difícil para las mujeres? La Biblia no es ambigua. Permítanme mostrarle por qué. Regresen a Génesis 3. Génesis 3. Vamos al versículo 16. Aquí está la maldición para la mujer. Multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. ¿Alguna de ustedes, mujeres, han tenido dolor en el parto? Sí. Sí, eso se da por sentado. El hecho mismo de la maldición se prueba cada vez que una mujer da luz. Pero es de otra parte de la maldición. Está en el versículo 16 también. Dice, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Parece como una afirmación extraña. Tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Si tu deseo, y en un sentido romántico, amoroso es hacia tu marido, eso parecía como una situación perfecta, y él no tendría que enseñorearse sobre ti. Entonces, ¿qué significaría el enseñorearse? Pero no está hablando de un deseo amoroso, un deseo romántico, un deseo sumiso. Está hablando de algo que es muy, muy diferente. Esa frase, tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti, es repetido en otro contexto en Génesis 4. Observa Génesis 4. Observe el versículo 7. Si bien hicieres, Dios le dice a Caín, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Y aquí está la misma frase. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Se refiere al deseo por el pecado, más bien del pecado, que viene en contra de Caín, que él tiene que dominar. No es un deseo bienvenido, es el deseo por gobernar, por enseñorearse, es el deseo por guiar, es el deseo por apoderarse, el deseo por dominar. Ese es el pecado. Dios le está diciendo a Caín, el pecado va a tratar de apoderarse de tu vida, tú tienes que dominarlo. Así es como esa frase es usada. Si toma ustedes esa interpretación de regreso al capítulo 3, versículo 16, lo que está diciendo es esto. Escuchen con cuidado. El deseo de una mujer será por gobernar a su marido, pero él va a tener que gobernarla a ella. ¿Has visto que eso es verdad? No tienes que dar un testimonio personal. ¿Alguna vez ha experimentado algún conflicto usted? ¿Alguna vez ha experimentado algún conflicto en su matrimonio?
O su esposa le dice a usted constantemente, por favor, gobierna, por favor, lidera, por favor, lleva las riendas, por favor, haz lo que quieras, por favor, dime lo que quieres. Estoy tan contenta por hacer lo que tú quieras todo el tiempo, bajo toda condición. No creo. El matrimonio es una batalla. En ese punto mismo. Porque existe en el corazón de la mujer, como parte de su caída, naturaleza caída, así como habrá de manera inevitable dolor al dar a luz a los hijos, en el parto habrá un deseo por gobernar, por controlar, y el marido tiene que, de manera amorosa, sujetar eso sin alejarla, sin alejar los afectos de su esposa. El afecto de su esposa, obviamente esto virtualmente es evidente en cualquier matrimonio. Entonces, ¿qué estamos diciendo? ¿Por qué las mujeres quieren predicar? Porque están bajo maldición y quieren tomar las riendas. Es simplemente algo que está en su naturaleza caída. Y la otra parte es para decir esto. Caballeros, no he terminado, No se den por aludidos, no he terminado. Pero el hombre va a gobernar sobre ella. Y en esa palabra enseñorearse está incorporada a una cierta aspereza, una mano pesada. Entonces no estamos diciendo que el liderazgo del hombre siempre es justo, compasivo, protector. Pero esto es característico. Vemos conflicto en un hogar cuando las mujeres quieren el liderazgo. Si usted cuestiona eso, no sé si usted sigue las noticias en Estados Unidos. Cada año tenemos a más mujeres que son alcaldes, más mujeres que son gobernadoras, que son jueces, más mujeres que son senadoras, más mujeres que son congresistas, más mujeres ascendiendo al liderazgo todo el tiempo. Y en todo ese proceso hemos visto en los últimos 25 años en Estados Unidos que los hombres están siendo hechos a un lado y decreciendo, de tal manera que se han vuelto en gran parte débiles. Esta es la batalla. Y entra a la iglesia en Tito, capítulo 2, versículo 3. Las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Cuando una mujer se sale del dominio de la esfera que Dios ha diseñado, entonces la palabra de Dios es blasfemada. Si usted es una predicadora, usted está abiertamente deshonrando la palabra de Dios. Me sorprende oír una mujer predicando la Biblia al mismo tiempo que la persona está tratando de presentar lo que la Biblia enseña. Están en rebelión abierta en contra de la Biblia. De regreso a 1 Corintios 14 de nuevo. No se les permite hablar, no les es permitido hablar, sino que estén sujetas. No se les debería decir. Las mujeres deben sujetarse a sí mismas, así como también la ley lo dice. Muy bien, ahora el apóstol está hablando de la ley. ¿Qué quiere decir la ley? No saben lo que él quiere decir con la ley, porque si usted regresa al versículo 21, él dice, en la ley está escrito, y él cita de Isaías. Entonces él está hablando del Antiguo Testamento. Él está hablando del Antiguo Testamento. Es claro, a partir del Antiguo Testamento, que las mujeres no deben hablar en la asamblea de los santos. ¿Cómo sabe usted eso? Le voy a dar algunas evidencias claras. En todo el Antiguo Testamento no hay ni una sacerdotisa. No hay una reina en Israel, no una reina en Judá. Atalía fue una usurpadora. No hay una profetisa con un ministerio continuo profético como Elías o Eliseo. Ni hay 39 libros en el Antiguo Testamento y ninguno de ellos fue escrito por una mujer. Ahora, sabemos que María, se hace referencia a María como una profetisa porque habló en nombre de Dios, simplemente en un par de versículos en el capítulo 15 de Éxodo. Y Débora fue una juez, quien mientras que cuando fue a la batalla empujó a Barak para que él guiara las tropas,
Hulda, en 2 de Reyes 22, fue una mujer que habló en nombre de Dios en una ocasión, pero no tuvo un ministerio continuo. Incluso vemos a Ana en Lucas capítulo 2, quien se dice que es una profetisa porque habló en nombre de Dios en la dedicación y circuncisión del Hijo de Dios. Todas son excepciones de una ocasión. Eso confirma la regla. Ninguna sacerdotisa, ninguna reina, ninguna sacerdotisa, ni reina, ni profetisa, ni escritora del Antiguo Testamento, ni de un libro, ni de una porción de un libro del Antiguo Testamento fue escrito por una mujer. Pase a 1 Timoteo capítulo 2, tratando de cubrir todo el terreno que puedo. 1 Timoteo capítulo 2. Esto, de nuevo, es inequívoco. Podría añadir que no hay ningún autor, mujer de algún libro del Nuevo Testamento. No hay ninguna apóstol, mujer. Entonces, hay coherencia con el Antiguo Testamento. Pero observe en 1 Timoteo 2:9. Esto, en cierta manera, está relacionado con el pasaje de Isaías. Esas mujeres estaban arregladas más allá de lo que es dentro del pudor y la discreción, así mismo que las mujeres se atavían de ropa decorosa con pudor y modestia, no literalmente con peinado entretejido. Lo que hacían es que entretejían oro y perlas en su cabeza, colocando la riqueza en su cabeza para que la gente viera su riqueza y sus vestidos costosos. Una mujer no tiene que estar arreglada de esa manera, sino, versículo 10, con buenas obras, como corresponde, como es apropiado a mujeres que profesan piedad. La mujer aprende en silencio con toda sujeción. Versículos 9 y 10. Las mujeres son llamadas al pudor, a la discreción, son llamadas a las buenas obras, son llamadas a la piedad. Sujeción. Y después él llega al punto en el versículo 12. Porque no permito a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. 1 Pedro 3, Sara llamó a Abraham Señor. Entonces, de nuevo, la palabra de Dios es absolutamente coherente. No debe haber predicación, ni enseñanza, ni liderazgo en la iglesia. En el Nuevo Testamento, ninguna mujer escribió un libro, ninguna mujer fue un apóstol, ninguna mujer fue una anciana. Que lo que el apóstol Pablo está revelando aquí es la voluntad de Dios en su iglesia, que sea predicada en todas las iglesias, en todo lugar, en todo momento. ¿Por qué es esto así? Versículo 13. Porque Adán fue creado primero, después Eva. Es el orden de la creación. Eva vino para ser la ayuda de Adán. Pero hay una segunda razón. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Entonces, mediante la creación, o por la creación y por el engaño, la mujer es diseñada por Dios para seguir el liderazgo del hombre. Ahora, usted podría estar diciendo, wow, hombre, eso nos reduce a un nivel muy bajo. En absoluto, ve el versículo 15. Es permanecer en fe, amor y santificación con modestia. Esto es simplemente increíble. Sí, Adán fue diseñado como la cabeza, sí. Cuando Eva se salió abajo del liderazgo de Adán y actuó por sí sola, fue vulnerable porque Dios diseñó que tuviera un protector. Y una mujer que deje el abrigo, el refugio de un hombre que la protege, tiene vulnerabilidad. El liderazgo del hombre es establecido. Pero cuán maravilloso es esto. Una mujer se salva ¿de qué? Se salva, literalmente en el griego, al engendrar hijos. Si ella permanece en fe, amor y santificación o santidad, hagiazo, de la cual obtenemos la palabra santo, y buen sentido, con refrenarse a sí misma, es de hecho sofrosune, sabiduría. Entonces, aquí está el equilibrio. Los hombres guían, las mujeres producen hijos piadosos. El alto llamado de una mujer es salvarse a sí misma de el estigma, de la caída, al criar hijos piadosos, en fe, amor y santificación,
santificado, sentido común santificado. Este es el llamado más alto. Esta es la esposa más influyente y más elevada. Las madres cambian el mundo mediante sus hijos. Eso no es un llamado bajo, ese es un llamado más alto. Las mujeres fieles no buscan usurpar el liderazgo. El liderazgo, el trabajo de apoyo, de protección del hombre, bajo su liderazgo, bajo el liderazgo de su marido, crían hijos piadosos. Los hombres, por otro lado, capítulo 3, anhelan obispado, un líder en la iglesia, y define sus características después ahí. Entonces, nosotros tenemos el liderazgo. Las mujeres tienen la influencia de por vida o en la vida. Ningún hijo tiene el nivel de relación íntima con un padre que el hijo tiene con la madre. ¿Qué acerca de 1 Corintios capítulo 11? Regresemos ahí. 1 Corintios capítulo 11. Versículo 3. Quiero que entienda pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios es la cabeza de Cristo. Nadie discutiría que Cristo es la cabeza de todo hombre, ni que Dios es la cabeza de Cristo. Y así como no discutiríamos con que Cristo es la cabeza del hombre, Dios es la cabeza de Cristo, no podemos discutir con que el hombre es la cabeza de la mujer, ese es el orden divino. Pero observa el versículo 11. Pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. En Cristo todos somos uno, ¿verdad? Gálatas 3, en Cristo no hay ni varón, ni mujer, ni judío, ni gentil, ni esclavo, ni libre. Un estándar universal para todas las iglesias es la sumisión de las mujeres. Ahora usted puede regresar a 1 Corintios 14 de nuevo. Siga el desarrollo del pensamiento. Vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley del Antiguo Testamento lo dice, versículo 35. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. No es difícil entenderlo, ¿verdad? Observe el sarcasmo del versículo 36. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios? Eso es mero sarcasmo. ¿Acaso fue de ustedes? Eso es la reprensión más devastadora. ¿Acaso ustedes escribieron la Biblia? ¿Estamos leyendo la versión equivocada? ¿Tienen la versión correcta de la Biblia? Ese es mero sarcasmo. ¿Son ustedes la fuente de revelación divina para todos nosotros? Oh, no, o solo a ustedes. O solo son ustedes. Solo a vosotros ha llegado. Vean en la segunda parte del versículo 36. Solo a vosotros ha llegado. ¿Recibieron una revelación divina? ¿Tienen la palabra de Dios para nosotros otra revelación o simplemente recibieron una privada? La mujer, la predicadora más prominente en Estados Unidos, llamada Beth Moore, dijo: yo no me rendí a un llamado de hombre cuando tuve 18 años de edad. Yo me rendí a un llamado de Dios. Nunca se me ocurre ni por un segundo el no cumplir mi llamado de Dios. ¿En serio? Versículo 36 fue escrito para ti. ¿Acaso eres tú la fuente de revelación divina o acaso Dios simplemente te habló a ti de manera personal? Escucha, aquí está la conclusión. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. ¿Escuchó eso? Si usted cree que es profeta, si usted cree que es espiritual, entonces reconozca que las cosas que escribió el apóstol Pablo en la Escritura son el mandamiento del Señor. Y después en el versículo 38 él dice:
El que no ignora, más bien el que ignora, ignore. Or, if you will, O por así decirlo, ella no es reconocida. Si alguno no reconoce, ella no es reconocida. any woman who says, Cualquier mujer que dice, I've been called to be a preacher, he sido llamada a ser una predicadora, called to be a spiritual leader, llamada a ser una líder espiritual, under the call of God, under bajo el llamado de Dios o bajo la autoridad de Cristo, bajo el poder del Espíritu Santo, Paul says, Pablo dice, we don't recognize it. no lo reconoces. It's a false claim. Es una afirmación falsa. Not possible. No es posible. Now, I don't want to leave Ahora, no quiero dejar all of this todo esto with leaving an impression dejando una impresión that women are in de que las any sense mujeres inferior. de ninguna manera son inferiores. They're not. No lo son. Their children know it. Sus hijos lo saben, Even my kids. incluso mis hijos They come vienen a mí for theology. para la teología. They go to mom for Van a su mamá para encontrar empatía. bond. between El a mother vínculo entre una mujer y un hijo, entre una madre y un hijo, es mucho more intimate than that. más íntimo que eso, Between a father and a son. que and a daughter. entre un padre y una hija o un padre y un hijo. We get to talk to our Nosotros le hablamos a nuestros hijos, disciplinamos a nuestros hijos. You ladies get to Ustedes, damas, los sustentan, los cuidan en piedad, fe, santidad y sabiduría. That's the beauty of Esa es la belleza del diseño de Dios. we perfectly complement each other. Nos complementamos de manera perfecta el uno al otro. That's how it is in the church. Así es en la iglesia. The Old Testament says El Antiguo Testamento are the women who call dice the good news. que es una gran multitud de mujeres las que publican las buenas nuevas. No hay restricción On en proclaiming the gospel. proclamar el Evangelio y ser testigos. No restriction on No hay restricción en el consejo personal. You have women who Usted tiene a mujeres en el Nuevo Testamento. Priscilla talking to Priscila hablándole a Apolos, ayúdenle a entender la teología mejor. We're only talking about Solo estamos hablando del liderazgo de la iglesia, where God has designed. en donde Dios ha diseñado que este es el orden. It's a battle Es una batalla because of the fall, debido a la caída because of y feminism debido al movimiento feminista que tenemos en el mundo en la actualidad. significantly and De manera significativa y coherente y constante ha debilitado churches around the world. las iglesias alrededor del mundo. The one question I La pregunta que yo recibo con tanta frecuencia es: ¿en dónde están los hombres piadosos, manly, varoniles? ¿Dónde están los pastores fuertes, piadosos, varoniles, masculinos? that's why we have the Esa master es la razón por la que tenemos la Universidad Masters, seminary. el Seminario Masters, incluso esta conferencia. Act like men, right? Actúen como hombres, ¿verdad? Portados varonilmente, como hombres fuertes. Produce a strong culture. Los hombres fuertes producen una sociedad fuerte, una cultura fuerte, y si hubo un momento en el que era necesario, es ahora. God strengthen all of us. Que Dios nos fortalezca a todos nosotros para que seamos exactamente quien Dios diseñó que fuéramos.